días, un fraternal saludo a compañeros y docentes. El día de hoy les vamos a exponer sobre la historia del derecho de Roma y el paleocristianismo. Mi grupo está conformado por Andrés Julián Carreño, Ruby Gabriela Pico, Yuli Tatiana Romero y quien les habla, Yurle Alejandra Quintero. Bueno, iniciemos este recorrido por la historia. ¿Qué es el derecho romano? Se llama derecho romano al ordenamiento jurídico que regía la sociedad de la antigua Roma desde su fundación en el año 753 a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo, aunque permaneció en uso en el imperio romano oriental, Bizancio, hasta el 1453. Fue compilado en su conjunto en el siglo VI por el emperador bizantino Justiniano I en un volumen de leyes conocidos como el Corpus Juris Civilis, cuerpo de derecho civil, e impreso por primera vez por Dionisio de Godofredo en 1583 en Ginebra. Dicho texto y las leyes que contienen son de suma importancia en la historia jurídica de la humanidad, ya que sirvieron de base para los textos legales de las múltiples otras culturas y civilizaciones. Tanto así que aún existe una rama de derecho especializada en su estudio llamada romanicismo, con sedes en las facultades de derecho de numerosos países. Para entender cabalmente el derecho romano conviene examinar sus características y su historia, pero a grandes rasgos se lo puede comprender a partir del concepto de ius, derecho, contrapuesto con fas, voluntad divina, separado así por primera vez al ejercicio jurídico de la religión. Esto permitiría el surgimiento de las diversas ramas del derecho: ius civil, derecho civil, ius naturale, derecho natural, etc., muchas de las cuales aún perduran hoy. Surgiría como un modelo de regulación de la sociedad que garantiza la paz social frente a las apetencias de igualdad de los plebeyos y la jerarquía que sostenía a los emperadores, los pretores y al Senado. Recordemos que la República Romana osciló entre la democracia y la dictadura constantemente para terminar convirtiéndose en un imperio que conquistaría casi todo el mundo occidental, llevando su ley a todos los rincones que colonizarían. Así, el derecho romano se convierte en el sostén de la legalidad de los colonistas romanos en Europa, Asia y África, y ello se refleja en la historia jurídica de cada reino en que se dividió el imperio romano tras su derrumbe. Algunos de los principios juristas y estudiosos del derecho en la antigua Roma fueron Gallo, Papiniano, Ulpiano, Modestino y Paulo. Muy buenos días, mi nombre para los que no me conocen es Ruby Gabriela Pico y en esta ocasión les voy a hablar primero que todo sobre los periodos del derecho romano. Bueno, como les mencionaba anteriormente mi compañera Yurley, el derecho romano tiene una historia y normalmente se divide en los siguientes periodos, que es el periodo monárquico, el republicano, el del principado, el dominado y el justiniano. Vamos a hacer una pequeña explicación sobre cada uno de ellos. El periodo monárquico es este que se extiende desde mediados del siglo VIII a.C. con la fundación de Roma hasta el año 509 a.C., cuando se expulsa de la ciudad al rey Tarquinio el Soberbio, cuyo gobierno despótico fue el último ejercido por los reyes romanos, dando pie así a la República Romana. Para que nos quede claro ese concepto, vamos a hablar de qué es un gobierno despótico, que fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas en las que los reyes que seguían teniendo el poder absoluto trataban de aplicar medidas ilustradas, es decir, trataban de educar al pueblo a su manera. El periodo republicano inicia con la caída de la monarquía a inicios del siglo V a.C. y culmina con el otorgamiento por parte del Senado romano de poderes absolutos a Octavio Augusto en el año 27 a.C. Durante este periodo se publica la Ley de las 12 Tablas, que fue el hecho de plasmar por escrito en plena República Romana de una forma legal y jurídica un antiguo derecho consuetudinario
ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre los patricios y los plebeyos, igualando sus derechos, y esto se hizo a propuesta de Terentilio Arsa sobre el año 462 a.C., dando así inicio formalmente al derecho romano y construyendo un estado de poderes en equilibrio, es decir, se elegía un grupo de magistrados democráticamente en asambleas populares encargados de funciones asignadas, mientras que el Senado se ocupaba de dictar senado consultos con rango de ley. El periodo del Principado inicia en el año 27 a.C., tras la crisis política que afectó a la República y permitió el surgimiento de un Estado autoritario, sometido a la voluntad de los auctoritas del príncipe o emperador, tales como Augusto, Calígula, Nerón, entre otros. Roma alcanzó en este periodo su máxima extensión territorial, que fue de 5 millones de kilómetros cuadrados. El periodo del dominado, conocido también como el Imperio Absoluto, inicia a mediados del siglo II después de Cristo hasta el año 476, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsa y desaparece. Es una época de poder absoluto del Estado en manos del emperador, quien gobierna a través de constituciones imperiales. En el año 380 el imperio asume el cristianismo como religión oficial y posteriormente se divide en dos partes, en donde nacerá el Imperio Romano de Oriente. Y por último, el periodo justiniano, llamado también el gobierno de Justiniano, que va desde 527 a 565 después de Cristo y es la época en que se publica la compilación justiniana del derecho romano en el año 549, marcando el punto final de su historia. Tras la muerte de Justiniano se erige el Imperio Bizantino, un estado más bien medieval que durará hasta el siglo XV, cuando caiga frente a los turcos. Ahora les voy a hablar sobre las fuentes del derecho romano. ¿Qué son las fuentes del derecho romano? Se conoce como fuentes del derecho a los actos, eventos y tradiciones pasadas que sirven para la creación, modificación y extensión de las normas jurídicas, o sea, de las leyes. Esto incluye a menudo los órganos mismos de los cuales emanan dichas leyes, así como las participaciones históricas en la constitución del derecho como disciplina humana. Por un lado, las fuentes del derecho son utilidad en la jurisprudencia, pues proveen de ejemplos previos y casos considerables antes de tomar una decisión, algo particularmente importante en el derecho anglosajón o common law. Por otro lado, también son utilizados desde una perspectiva histórica a la hora de pensar más teóricamente o científicamente la disciplina. ¿Cuáles son los tipos del derecho? Las fuentes del derecho, según la consideración tradicional, se clasifican en fuentes materiales o fuentes en el sentido material. Se trata de los organismos, autoridades e instituciones que están facultados en alguna comunidad humana para crear leyes que reconocen o extinguen derechos, normas jurídicas o reglamentos en diferentes ámbitos. Un ejemplo de ello constituye el Tribunal Supremo de Justicia de una nación. Fuentes formales o fuentes en el sentido formal. Se trata de los documentos, textos y libros en los que está recogida formalmente la ley o algunos de sus seguimientos, ya sea que se encuentran vigentes o que hayan sido derogadas a favor de otras nuevas. En ello se incluye también el proceso mismo de su elaboración y promulgación. Puede tratarse de la costumbre, de la doctrina, de los tratados internacionales, en fin. Fuentes históricas. Se trata de los documentos heredados del pasado que tienen información relevante sobre la materia jurídica o las leyes de su momento, incluso si se trata de culturas antiguas y extintas. Un perfecto ejemplo de ello es el mencionado Código de Hammurabi, proveniente de la antigua Mesopotamia. Otra de las clasificaciones de las fuentes del derecho. Entre las fuentes culturales del derecho se encuentran el pasado jurídico. Otros criterios posibles de naturaleza teórica sobre las fuentes del derecho distinguen entre
las fuentes políticas, que son aquellas que aspiran a la organización colectiva, los procesos institucionales, como los programas de partidos políticos, por ejemplo. Fuentes culturales, aquellas obtenidas mediante la observación del pasado y el estudio teórico de la actualidad jurídica. O entre fuentes originarias, que son aquellas que crean el derecho a partir de la nada, como las de los procesos políticos revolucionarios, o las fuentes derivadas, que son aquellas que se inspiran en un marco jurídico previo, o sea, ya existente. También están las fuentes justinianas, que están en la obra del Corpus Iuris Civilis del emperador Justiniano I. Como toda vertiente del derecho, el romano posee sus fuentes que podemos estudiar por separado de la siguiente manera. El mos maiorum, la costumbre de los ancestros, es decir, la primera fuente del derecho romano, la compone la costumbre, derecho consuetudinario, a través de un conjunto de reglas heredadas de la tradición ancestral y que eran veneradas en la antigua Roma, que eran transmitidas familiarmente y que servían para contraponer lo romano a las tradiciones helenizantes o asiáticas. Las fuentes justinianas son aquellas compiladas por el emperador Justiniano I en su obra Corpus Iuris Civilis, que incluye el código o códex que compilaba las constituciones imperiales, el digesto o pandectas, que contiene una ordenación cronológica de diversas materias en orden cronológico a lo largo de 50 libros distintos, el instituciones o institutas, que contiene una síntesis de doctrinas y preceptos en 4 libros que componen un tratado elemental de derecho, el Código Justiniano, el Nuevo Código, que es la versión encargada al emperador Juan, inspirada en el modelo anterior, y finalmente las novelas que componen el Código Definitivo promulgado por Justiniano. Fuentes extrajustinianas abarcan 2 conjuntos de textos ajenos a la labor de Justiniano, o fragmentos de juristas del periodo clásico, como lo son las instituciones de Gallo, los fragmentos de Centenarium Libri, los Tituli Ex, cuyo autor es desconocido, partes muy escasas de la recompensa de Papiniano, un apéndice, y los Sinaíta descubiertos en el monte Sinaí, o la colección de otras constituciones imperiales, como la Fragmenta Vaticana, que son los restos de una colección privada de paisajes de juristas clásicos y leyes imperiales hallados en un pamphilezzo en la Biblioteca del Vaticano. Bueno, les voy a hablar sobre la importancia del derecho romano. El derecho romano no solo es la base de las constituciones de los países de Occidente y Oriente, sino que también fueron parte del imperio colonial romano, que también dieron cuerpo a los estatutos de la Iglesia Católica, que rigieron su funcionamiento incluso en el medioevo, cuando el Imperio Romano ya se había disuelto. Casi todas las instituciones republicanas que existen en la actualidad tienen su origen en el derecho romano. Muy buenos días para todos. El día de hoy yo les puedo hablar de lo que es el arte paleocristiano. Bueno, primero que todo se dice que pues esta manifestación tardía del arte romano. Sin embargo, pues es considerado como un estilo y una corriente artística que tiene sus raíces en los primeros 5 siglos de la era a la que nosotros pertenecemos, con la aparición del cristianismo, durante la época de la conquista romana. De esta manera, pues el paleocristianismo se fue expandiendo por todo el oriente y otras regiones por una larga temporada, y pues luego de esto se le denominó como arte bizantino. El arte paleocristiano tiene unas características, voy a mencionar como las más importantes. Como ya lo decía anteriormente, una es que nace en la época de la conquista romana y que pues parte de los primeros 5 siglos de la era a la que nosotros pertenecemos. Otra de las características importantes es que se manifiesta a través de símbolos y figuras. Estos los voy a mencionar más adelante. A la vez, esos símbolos y esas figuras se jerarquizan, es decir, que se les da como una importancia mayor a unos que otros, ¿sí? Bueno, otra de las características
es que se basa y fundamenta en sugerencias y pues no existen órdenes ni individuos obligados. Como he venido diciendo anteriormente, el paleocristiano tuvo como el origen en la época de la conquista de Roma, como una rebelión que partía de lo que experimentaba la sociedad para aquel tiempo. Algunos eruditos de esa época también decían que el paleocristianismo fue como la evolución del arte tardío. Para las personas que no saben qué es un erudito, el erudito era como una persona de avanzada edad a la cual consultaban como los gobernantes y la sociedad en general. Era como la persona que se conocía como sabia. El objetivo más grande del arte paleocristiano es que busca como enfocarse en la atención en figuras y símbolos que son relevantes para el espíritu. La sobriedad es una de las cosas más relevantes en esta. La sobriedad es como el dominio propio del autocontrol. Pero estas técnicas resultaron ser como algo grotescas y toscas. Grotescas es que causaban como risa y toscas es que resultaba algo como rústico, como bruto. Como todo movimiento cristiano, el objetivo como final del arte paleocristiano es como impartir y esparcir como todos los conocimientos referentes a la religión. Historia del arte paleocristiano. Luego de que estuviera sus inicios en Roma, se desarrolló por parte de esta de manera radical, llegando a cada lugar de la zona, siendo una corriente que influenciaba a cada individuo que habitaba esa localidad. Las primeras manifestaciones de esta tendencia se destacaron en Roma. Se le dice arte paleocristiano, porque su forma y simbología manifiestan ímpetu, hasta se podría decir que agresividad, dado de esta manera una perspectiva primitiva, pero de igual manera con un gran mensaje para los que con el poco tiempo de cristianismo ya eran devotos a dicha religión. Etapas del paleocristianismo. Esta se divide en 2 etapas que son primordiales. La primera desde el siglo II al 313, que era la fecha del Edicto Milan, donde todos los ambientes eran clandestinos, llenos de persecución y barbaries. Por lo tanto, esa corriente tuvo que ser ruda al imponerse contra ello. Y la segunda desde el 313 hasta el siglo VII. Desde este punto se le dio el libre derecho al cristianismo de manifestar su creencia y era considerada la religión oficial en la localidad para el siglo IV. En esta época los cristianos toman las calles y sus monumentos y obras empezaron a abundar en cada espacio del lugar. A continuación voy a mencionar algunos de los símbolos de este estilo de arte. El primero que ven acá se llama crismón, el pez, el buen pastor, el pavo real, el orador, el ancla, la paloma, esta es la nave que navega hacia el faro. Esta es la paloma con una corona triunfal, la palma de la victoria y por último el ave fénix. Ya. Bueno, la escultura en el arte paleocristiano. La escultura de este estilo se decora con eruditos y sarcófagos. Sumado a estos estaba el crismón y los estrígilos, y algunas escenas bíblicas que manifestaban la creencia y la relevancia de la religión en los seres humanos. También tenemos la arquitectura, que las arquitecturas que tuvieron lugar desde el nacimiento de esta corriente artística fueron las basílicas. A estas se les incorporaba que eran esculturas y las pinturas de la misma corriente. Pintura. Aunque esta pintura era un poco medieval, para la época fue sumamente revelante. Su temática y sus diversas enseñanzas sobre la creencia cristiana dejaban a los espectadores anonadados.
orfebrería en el arte paleocristiano. Este tipo de arte casi no destacaba en aquella época, sin embargo significaba de igual manera en pro de la creencia del Padre, el cual era Jesucristo. El cristianismo rudo seguía esparciéndose en las calles, manifestando sus ideologías y ganando discípulos para el Señor, purificando los espíritus manchados por el pecado y las tentaciones del maligno. De esta manera pasó del arte a la orfebrería para llegar a más individuos en la sociedad. ¿En qué se diferencia el paleocristianismo del arte bizantino? El arte bizantino se enfoca más en lo que es el helenismo, es decir, el periodo de la historia de la cultura griega que abarca desde la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. hasta la dominación romana en el siglo I a.C. y la cultura oriental, por lo que se puede decir que se diferencian en gran manera, ya que una se basa más en la mitología y el paleocristianismo se fundamenta en la creencia. ¿Cómo influyó el cristianismo en el arte paleocristiano? El cristianismo, además de influir, se alzó junto a este estilo de arte, ya que su nacimiento fue en la misma época y pues la creencia y el arte se impulsaron el uno al otro para hacerse relevantes ante los ojos de la sociedad. En Latinoamérica este arte opacó a los demás, poniéndose como el primer estilo que se utilizaba y la primera religión que se impartía allí. En cambio en España pues hubo muchos conflictos a la hora de que este surgió. Pero pues cada vez fue como llegando más a cada individuo y fue haciéndose como más fuerte la creencia y la corriente artística que los que se oponían a la misma. Y pues terminó siendo una de las primeras utilizadas en esta localidad durante un largo tiempo. Bueno, algunos artistas fueron Julio Basso, Pantocrátor de Sinaí, Génesis de Viena y Antemio de Tralles. La importancia es que este tipo de arte fue muy relevante para la sociedad y la cultura. Fue sumamente importante para lo que es hoy en día el cristianismo, toda la creencia y la religión. Gracias.